Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta oportunidad de grabar un nuevo programa televisivo de desarrollo y producción. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Manuel de la Fuente Patiño. Él es analista político, economista de formación y ha sido profesor de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Estimado doctor de la Fuente, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. No, muchas gracias, más bien, y un placer de estar en tu programa. Bueno, con el doctor de la Fuente vamos a dialogar, vamos a conversar alrededor de un tema que está ahí, la crisis de la izquierda latinoamericana. Pero quizás antes de empezar a hablar de crisis de la izquierda latinoamericana, valdría la pena un poco contextualizar la situación. Después del Acuerdo de Washington, la famosa panacea para todos los países del mundo en vía de desarrollo, se acordarán el grito de Víctor Paz Estenssoro: Bolivia se nos muere. Y después de la aplicación de las medidas de salvación de estricta fuente neoliberal, apareció un ciclo, apareció un tiempo en que hubo una corriente de gobiernos denominados de izquierda. Casi van 20 años de la elección de Hugo Chávez en Venezuela. Efectivamente, como tú decías, en los años 80 del siglo pasado, casi todos los países de América Latina y en particular el nuestro aplicamos el modelo neoliberal, el modelo que se llamó el Consenso de Washington, justamente porque allá se diseñaron las políticas y las medidas que todos los países de América Latina deberían tomar. Este modelo fue exitoso durante un tiempo, pero ya a finales del siglo pasado entramos en una crisis económica y el modelo empezó a agotarse y no solamente en el plano económico, sino también en el plano social. Los costos sociales del modelo fueron muy altos, las desigualdades se presentaron en la mayoría de los países y los partidos que defendían este modelo entraron en crisis en casi también todos los países de América Latina. Es en este contexto que llega al poder Hugo Chávez en Venezuela, donde realmente el modelo neoliberal fracasó estrepitosamente, y en otros países, como por ejemplo en el nuestro también, donde el modelo neoliberal no funcionó como se esperaba y llega al poder en nuestro país Evo Morales en el 2005. En otros países, en Brasil, llega al poder Lula y el Partido de los Trabajadores, en Ecuador Correa, en fin, en varios países de América del Sur, prácticamente en todos, teníamos gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas. En fin, se ha tratado y hay todo un debate, toda una discusión para saber qué tipo de gobiernos habían llegado a América Latina. Y justamente, doctor de la Fuente, aquí viene un poco la pregunta y la preocupación. ¿Realmente podemos considerar los gobiernos que emprendieron un camino alternativo a lo que fue el modelo neoliberal, los podemos considerar de izquierda? ¿O será que simplemente muestran matices de gobiernos que podríamos definir como progresistas o nacional populares? ¿Podríamos decir que realmente estos gobiernos son parte de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI? O sea, en el contexto en que aparecen estos gobiernos, un contexto donde la derecha estaba en el poder, donde el neoliberalismo era como la panacea para todos los países del sur, evidentemente se los tildó de países, todos estos nuevos gobiernos que aparecían, se los llamó de izquierda.
Ahora, evidentemente se ha tratado de diferenciar a aquellos que son más radicales, digamos, en la aplicación de este socialismo del siglo XXI, y que fueron Venezuela, fue Ecuador y fue Bolivia, diferenciándolos de países más, digamos, socialdemócratas o de izquierda más moderada, como fue el caso de Chile o el caso de Uruguay, o mismo el caso de Lula. Mucha gente ha pensado y ha hablado del gobierno de Lula como un gobierno más bien de izquierda socialdemócrata, una izquierda moderada, digamos. Mientras que se hablaba de los gobiernos de Venezuela, de nuestro y de Ecuador, más bien como gobiernos populistas, gobiernos progresistas, en fin. En todo caso, lo que sí se puede decir es de que estos gobiernos se diferencian de una manera importante de lo que fue el neoliberalismo. Y una de estas diferencias fue justamente el rol del Estado. En todos estos países se volvió a algo que ya América Latina había conocido en los años 60, 70, que era de pensar que el Estado debería jugar un rol sumamente importante en el desarrollo de nuestros países. De alguna manera volvía esta idea de que el motor del desarrollo debería ser el Estado. Gran diferencia con el neoliberalismo. Una segunda diferencia con el neoliberalismo es que de alguna manera todos estos gobiernos trataron de disminuir los niveles de pobreza en nuestro país, los niveles de desigualdad, y bueno, se da en un contexto además muy interesante para América Latina, con precios elevados de las materias primas. Todos estos gobiernos tienen bastante dinero, bastantes recursos financieros que les permiten llevar adelante programas sociales, bonos, programas contra el hambre, en fin, cosa que ya se había estado dando en algunos países como México, por ejemplo, en épocas neoliberales, pero ya con el socialismo del siglo XXI, con la izquierda en el poder, estos programas se acentúan y habiendo tanta disponibilidad de dinero, realmente tienen efectos bastante positivos en bajar los niveles de pobreza y también en disminuir las desigualdades. Ahora, a esto se añade un otro componente que viene también ya desde las épocas neoliberales, que es el componente indígena. Para algunos países, sobre todo como el nuestro, los niveles de discriminación, los niveles de racismo eran bastante elevados. Y en nuestro caso, la revolución del 52 no pudo eliminar completamente el carácter, digamos, señorial que tenía todavía el Estado. Todavía seguía habiendo mucha segregación, discriminación. Entonces, gobiernos como el nuestro, donde la población indígena es importante, o gobiernos como en el Ecuador, donde también hay una población indígena importante, se tomaron muchas medidas para justamente lograr de que los indígenas ya participen plenamente en la economía, en la política, en todo, ¿no? En todo el quehacer nacional. Evidentemente, como ya un poco nos ha adelantado, ¿no? Este periodo post-neoliberal lo podríamos recordar por un notorio crecimiento económico. Creo que entramos en una suerte de concurso cuál era el país que tenía el mejor PIB cada año. La disponibilidad, una mayor disponibilidad de capital global, la baja de la pobreza, el aumento en términos cuantitativos de personas que llamamos pertenecen a la clase media, aún con la percepción de que muchas de estas personas quizás no van a sostener en el tiempo esa pertenencia a la clase media porque sus ingresos diarios se ven cada vez más disminuidos. Pero
realmente todo este panorama aparentemente favorable, que no podemos negar, ha sido resultado de la aplicación de medidas de izquierda. Sí y no. Una maravilla. ¿Por qué sí? O sea, de alguna manera, como te decía hace un momento, el gobierno, estos nuevos gobiernos que aparecen en la región son gobiernos que ponen un énfasis importante en el Estado. Son gobiernos además que logran una negociación un tanto mejor con el capital transnacional. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso nuestro, pero también en Ecuador y en Venezuela y en otros países, se da las nacionalizaciones, que en realidad han sido renegociaciones de lo que se podría llamar de los términos de dependencia, ¿no? O sea, seguimos dependiendo de los capitales extranjeros, seguimos dependiendo de un modelo extractivista, pero bueno, se ha dado una renegociación que ha permitido, digamos, mejores condiciones para nuestros países con relación al capital internacional. En el caso de la nacionalización, por ejemplo, de los hidrocarburos en Bolivia, ya Bolivia recibía el 50% de los ingresos del petróleo y con la nacionalización se logra más o menos llegar a un 60-65%. O sea que hay una mejora, digamos, en la capacidad de retención por parte de nuestros países de la renta petrolera, de la renta gasífera, ¿no? Del gas. Y esto se da un poco en general en todos los países. De alguna manera, la relación con el capital transnacional es mucho más favorable esta vez para América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un cambio, pero es lo que se daba también en los años 60, 70, de los gobiernos nacionalistas, de los gobiernos nacional populares de esa época. O sea que tampoco es algo muy novedoso, digamos, ¿no? Y entonces en ese sentido hay alguna diferencia con los neoliberales. Pero esto también se da en países que no eran neoliberales, por ejemplo en Colombia o en Perú. O sea, es el contexto internacional que favorece de alguna manera a toda América Latina a lograr mejores condiciones de inserción dentro del mundo globalizado. Se podría decir también que estos gobiernos son diferentes porque luchan con mayor énfasis contra la pobreza, contra las desigualdades, pero cuando uno mira, por ejemplo, Perú, también ahí se ha dado una disminución de la pobreza, siendo Perú un país que no era de izquierda, digamos, era más bien, con Alan García, por ejemplo, se podría llamar un país de derecha, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es el contexto internacional, el contexto que permite a muchos de estos países sacar a mucha gente de la pobreza y, como tú decías, lograr de que la clase media pueda aumentar considerablemente. Ahora, ¿es sostenible esto en el tiempo? Cuando uno mira Venezuela, pues no es sostenible. O sea, finalmente Venezuela es el desastre total. La clase media venezolana que había aumentado considerablemente, los niveles de pobreza que habían disminuido. Bueno, se viene abajo el precio del petróleo, hay malas políticas económicas por parte del gobierno de Maduro, ya desde Chávez, ¿no? Ya se tomaron malas políticas. Entonces, todos los adelantos, todo el progreso que se había dado en Venezuela a principios de este siglo se viene abajo, ¿no? En 2-3 años Venezuela es el país más pobre, se ha convertido en el país más pobre de América Latina, ¿no? Argentina es un poco es un caso parecido, digamos, en el sentido de que mientras los precios de la soya y los precios internacionales estaban bien, pues los argentinos estaban relativamente bien, pero a partir de 2014, 2015 ya entra en crisis la Argentina y yo creo que el
fracaso, digamos, del kirchnerismo ha permitido de que Macri llegue al poder. Y lo propio se puede decir de Brasil. 2014, 2015 ha habido una crisis económica importante que ha deslegitimizado, si quieres, al gobierno del PT y de Dilma, y las manifestaciones que se han dado el 2016, 2015, 2016 contra el gobierno del PT han mostrado que, bueno, que finalmente no era sostenible de alguna manera lo que se estaba llevando adelante, ¿no? Y bueno, ahora Dilma está afuera y yo creo que es otro tema también que, bueno, que si nos da tiempo deberíamos hablar, es el tema de la corrupción, ¿no? Que ha sido otro de los factores que ha minado, digamos, a todos los países, en todos los países a la izquierda latinoamericana, ¿no? Sí, está prevista una pregunta, vamos a ver dentro de un rato. Bueno, me parece interesante también recuperar un poco algo que ya ha anticipado doctor de la Fuente, pero que vale la pena un poco quizás darle una atención específica. Se ha dado, particularmente en nuestro país, pero no solo, también hemos visto en otros países, se ha dado particular énfasis, que me parece legítimo, a la cuestión indígena y también un poco yo añadiría la visión un poco distinta con respecto a la madre naturaleza, la madre tierra, que bueno, se lo considera cada vez un ser vivo, cada vez más un ser vivo, un ser con derechos. Y hasta qué punto estos parámetros, estos elementos que se han insertado, particularmente en nuestro país, pueden ser considerados elementos de izquierda. Esa es una buena pregunta, pero en principio sí, son elementos de izquierda, aunque cada vez es más difícil separar, digamos, lo que es de izquierda de lo que es de derecha, porque... Sí, estamos en un ámbito un poco anacronístico, ¿no? Ya nadie habla de derecha e izquierda, pero estamos en eso. Claro, porque el tema de todo el multiculturalismo, el tema de los pueblos indígenas, es un tema que aparece también en la época neoliberal. O sea, no solamente es algo que tiene un origen de izquierda, digamos, pero más bien tiene un origen de derecha. Pero son los países donde la izquierda llega al poder que ponen mucho más énfasis sobre estos temas, ¿no? Y tal vez esa hubiera sido la gran diferencia que se hubiera dado entre lo anterior, lo pasado, digamos, y lo nuevo. Porque dos temas que no se han visto, sobre todo en el caso boliviano, que no se habían tomado con tanta importancia, fue el tema indígena y el tema de la madre tierra. Entonces, todo el concepto de vivir bien, el paradigma, este nuevo paradigma que debería haberse instalado en nuestro país, en gran medida lo que planteaba era justamente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas por una parte y por otra parte el tema de la defensa de la madre tierra, o sea, de llevar adelante un proceso de desarrollo que respete el medio ambiente. Ahora, esto fue el discurso, fue el gran discurso de Evo Morales, que fue retomado en gran medida hasta mismo por Chávez y también con características propias en Ecuador por el gobierno de Correa. Sin embargo, en estos tres países fue más que discurso, no fue realidad. O sea, las prácticas gubernamentales en estos tres países no respetaron ni los derechos de los pueblos indígenas ni los derechos de la madre tierra. Y justamente el modelo que se mantuvo, y en eso hay una continuidad entre la derecha y la izquierda desde que somos independientes, creo, es de que el modelo no se ha modificado. El modelo es un modelo extractivista, un modelo donde seguimos dependiendo de las exportaciones de materias primas,
Venezuela, casi el 90% de sus exportaciones es petróleo. Ecuador, algo parecido, entre el banano y otros productos agrícolas y el petróleo, sus exportaciones son igual, del 70-80%, y el caso nuestro es muy parecido, ¿no? Entonces, no hemos logrado salir de este modelo extractivista y no hemos logrado tampoco modificar las formas como se da este modelo extractivista. Y este modelo extractivista históricamente ha causado muchas desgracias, digamos, al medio ambiente. Uno ve la historia de América Latina y vemos por todo lado desastres ambientales, contaminación de ríos por la minería, contaminación de lagos por petróleo, en fin. Es una historia donde el extractivismo ha mostrado de que realmente nunca ha respetado el medio ambiente. Y esto no se ha modificado con estos gobiernos dichos progresistas o de izquierda, ¿no? Y en el caso del tema de los pueblos indígenas, tampoco, o sea, no ha habido una gran modificación, a pesar de que en la Constitución boliviana o en la Constitución ecuatoriana se dan una serie de derechos a los pueblos indígenas. Uno de esos derechos, por ejemplo, es el tema de la consulta previa e informada, libre e informada, y esto nunca se lo ha aplicado, ni en tierras altas, como se dio en el caso de Malcucota, que realmente fue un desastre, o en el caso del Tipnis, ¿no? Que tampoco se lo ha aplicado, ¿no? Entonces, sí, en el discurso está muy bonito, viva el vivir bien, vamos a cambiar de paradigma, abajo el capitalismo, etcétera, etcétera, pero en la práctica y en la realidad seguimos como antes un poco, ¿no? Hablando de paradigmas, bueno, se vislumbra un poco una responsabilidad histórica tremenda también en este contexto, en este periodo. Se ha reforzado una suerte de paradigma que la izquierda no es capaz de generar mejores condiciones de vida, sostenibles en el tiempo más que todo, y que más bien cae en espirales de tremenda corrupción. Nuevamente, y sí, no. Depende de la izquierda, o sea, evidentemente lo que hemos podido ver en los últimos tiempos es que la corrupción se ha dado, pero no solamente en países de izquierda, también en países de derecha. O sea, de alguna manera el extractivismo llevaría en su ADN este hecho de la corrupción, ¿no? Porque para llegar a las minas, para llegar a donde hay petróleo, hay que hacer caminos, hay que hacer obras de infraestructura, se quiere mejorar la producción eléctrica, entonces hay que hacer toda una serie de centrales eléctricas, y todo esto son las grandes empresas que para lograr su cometido dan dinero a los funcionarios, a ministros, a vicepresidentes, como en el caso de Ecuador. Uno de los vicepresidentes, Glass, ahora está preso, ¿no? Que era el vicepresidente de Correa y ahora después llegó a ser vicepresidente de Lenín Moreno y está preso. Pero no solamente es él, o sea, en Perú están de derecha, están en la mira Toledo y también está en la mira Humala, que seguramente van a llegar a la cárcel, no se sabe, y el mismo presidente Kuczynski, que parece que también estaba metido con la Odebrecht, ¿no? Que es esta empresa brasilera. Actualmente Lula. Lula también, justamente con OAS, supuestamente la OAS, que es la empresa, una empresa constructora de caminos, bueno, no solamente de caminos, pero le habría regalado un penthouse de $700,000, que, bueno, está por eso condenado a 12 años de prisión. Bueno, está apelando y no se sabe qué va a pasar todavía, pero bueno,
en el ADN del extractivismo estaría la corrupción, ¿no? Y entonces toda la izquierda ha caído un poco en este gran drama que es la corrupción. Pero volviendo un poco, esa es una izquierda. Yo creo que hay otra izquierda que lo está haciendo bien. O sea, no hay que olvidar, por ejemplo, el caso de Uruguay. Ya deben ser sus 12, 15 años que el Frente Amplio está en el gobierno y realmente la institucionalidad que se ha creado en Uruguay está permitiendo, digamos, que no se den tantos hechos de corrupción. Ha habido alguno que otro caso, pero no ha habido realmente una corrupción tan masiva como en otros países. Y la gente está mejorado, o sea, Uruguay ha mejorado considerablemente. Otro país donde la izquierda, digamos, se podría decir que ha logrado muchas cosas es en Chile. Y mismo Piñera, por ejemplo, que ahora va a llegar al gobierno, no creo que modifique mucho las políticas económicas ni sociales de los gobiernos anteriores. O sea, no lo hizo en la anterior presidencia de Piñera, porque se va creando una institucionalidad que realmente se va al centro, se va centrando y las cosas marcharían bien, al parecer, cuando estamos más al centro que a una derecha neoliberal o a una izquierda tan radical como en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ahora son países muy tristes de repente porque no pasa nada, como en Suiza, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero por lo menos nos ha dado un poco de esperanza. Otra izquierda es posible, ¿no? Todavía está pendiente por lo menos esa idea. Bueno, para terminar el programa, lamentablemente los minutos corren y un poco ya. Terminando el programa, ¿se podría pensar en la culminación de un ciclo, ya que, bueno, nos ha un poco mostrado que de alguna manera la izquierda está por lo menos debilitada? ¿Y qué se vislumbra de aquí en adelante? Bueno, nuevamente depende mucho de los países, ¿no? No se puede hablar tan en general, pero por ejemplo, en el caso nuestro, yo creo de que sería muy saludable, por ejemplo, de que nuestro país, el MAS, que el Movimiento al Socialismo, pueda hacer toda una reflexión, una autocrítica de lo que ha estado llevando adelante como gobierno, y que yo creo que el hecho de buscar un nuevo candidato sería lo más factible y lo más interesante. Y saludable. Y saludable, y que no se insista, digamos, en un candidato que bueno, que al pueblo le ha dicho no el 21 de febrero. Entonces va a depender mucho de cómo el MAS reaccione y piense rearticularse o reconfigurarse y repensarse, digamos, teniendo en cuenta nuevamente esta posibilidad de lograr el vivir bien, el respeto de la naturaleza, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y pensar, digamos, en una izquierda menos autoritaria también, que me parece muy interesante lo que se está dando con Lenín Moreno en Ecuador, un proceso menos autoritario, digamos. Y en el caso, sería muy parecido en el caso brasilero, de que el PT de alguna manera, y bueno, y sus aliados, porque ha logrado conseguir nuevas alianzas, digamos, deje de lado a Lula también, ¿no? Y pueda pensar, digamos, en plantearse un otro líder, una otra persona que podría llevar adelante un proceso de izquierda más democrática, de izquierda diferente, menos corrupta, en fin. Depende mucho cómo la izquierda real, digamos, se rearticula, se reconfigura para pensar de que otra izquierda es posible, ¿no? Muchísimas gracias, doctor de la Fuente. Ha sido un programa muy interesante. Ha habido
una lectura de la realidad latinoamericana en general y boliviana en particular, donde hemos conseguido elementos interesantes para un poco proyectarnos de aquí en adelante. De eso se trata, tener elementos para que cada uno de nosotros analicemos la situación y vayamos apoyando, respaldando un camino, siempre pensando en el bien de toda la colectividad. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.